En el lejano y complejo paisaje del cristianismo del siglo XVII, surgió una figura resplandeciente para dar testimonio de la fe con vigor y sacrificio: San Josafat Kuncevich. Nacido alrededor de 1580 en la ciudad de Volodymyr, en el entonces Reino de Polonia, Josafat creció en un contexto religioso turbulento, en medio de divisiones entre católicos y ortodoxos. Desde muy joven, el futuro santo estuvo marcado por una profunda devoción y un amor ardiente por la unidad de la Iglesia. Josafat nació en una familia de comerciantes ortodoxos y sus primeros años estuvieron inmersos en las tradiciones de su fe nativa. Sin embargo, la ciudad en la que creció fue una confluencia de diferentes culturas y credos, lo que despertó en él una curiosidad espiritual que iba más allá de las barreras confesionales. La vida sencilla y la religiosidad sincera de sus padres moldearon su carácter piadoso, incluso antes de que comprendiera plenamente las complejidades teológicas que algún día enfrentaría. Durante su infancia, Josafat demostró un notable intelecto y una inclinación por los estudios religiosos. Su fascinación por la liturgia y los textos sagrados lo hicieron destacar entre los jóvenes de su edad. Las historias de santos y mártires lo inspiraron, alimentando un deseo creciente de consagrar su vida a Dios. A los 12 años ya era consciente de un joven diferente, con un aura de paz y determinación que no pasaba desapercibida para quienes lo rodeaban. En un momento en que la Iglesia Católica buscaba reafirmar su presencia y unir a los cristianos de Oriente y Occidente, surgió la Unión de Brest, firmada en 1596. Este acuerdo tenía como objetivo someter a las iglesias ortodoxas de la región a la autoridad del Papa de Roma, preservando sus tradiciones litúrgicas. Josafat, que ya demostró una sensibilidad espiritual única, quedó profundamente conmovido por la idea de una iglesia unificada. Fue en medio de estos cambios que Josafat sintió el llamado a una vocación religiosa más profunda. A los 20 años ingresó en el monasterio de la Orden de San Basilio, decisión que cambiaría el rumbo de su vida y de la iglesia en la región. Al hacerse monje, adoptó el nombre religioso de Josafat en honor a un antiguo rey de Judá que, según la Biblia, restableció el culto al Dios verdadero. Su compromiso con la vida monástica fue tan intenso que rápidamente destacó por su disciplina y fervor. El joven monje poseía una espiritualidad que atraía a todos los que lo rodeaban. Su carisma y devoción pronto lo elevaron a puestos de liderazgo dentro del monasterio. No era raro verlo en profunda oración durante largas horas de la noche, intercediendo por el bien de la Iglesia y la reconciliación de los cristianos. Su fama como hombre de Dios creció, y gente de muy lejos venía a escuchar sus homilías y buscar su guía espiritual. La fama de Josafat como predicador elocuente y celoso llegó a oídos de las autoridades eclesiásticas. No pasó mucho tiempo antes de que fuera ordenado sacerdote y posteriormente nombrado archimandrita, superior de un importante monasterio. Se enfrentó a una misión desafiante: reconciliar los cismas que amenazaban con dividir a la Iglesia en la región. Con valentía y amor, comenzó a trabajar incansablemente para restaurar la unidad y fortalecer la fe entre los fieles. El carisma de Josafat no se limitó al púlpito, también tenía una capacidad inusual para el diálogo y la negociación. Con paciencia y caridad, entabló conversaciones con los líderes ortodoxos que se oponían a la Unión de Brest. Sabía que la división debilitaba a la Iglesia e impedía que el mensaje de Cristo fuera comprendido y vivido plenamente. Incluso ante la hostilidad, Josafat respondió con serenidad, buscando tender puentes de entendimiento. En 1617, Josafat fue nombrado obispo de Polotsk, ciudad que se convirtió en escenario de sus mayores batallas y triunfos. La responsabilidad que ahora pesaba sobre sus hombros era inmensa. Polotsk fue un epicentro de tensiones religiosas, donde el resentimiento contra la unión con Roma era fuerte. Josafat sabía que la tarea de pastorear su rebaño y mantenerlo unido no sería fácil, pero su confianza en Dios era inquebrantable. Como obispo, San Josafat emprendió valientes reformas. Insistió en la formación adecuada del clero y la importancia de los sacramentos, e hizo esfuerzos para garantizar que los rituales litúrgicos se realizaran con la mayor reverencia posible. Su dedicación al pueblo fue incansable. Visitó parroquias lejanas,
atendió a los enfermos, enseñó a los jóvenes y escribió tratados teológicos para aclarar dudas y alentar la fe. Sin embargo, el viaje de Josafat no estuvo exento de peligros. Muchos vieron sus acciones como una amenaza a los intereses políticos y religiosos locales. La oposición creció a medida que logró ganar más almas para la unión con Roma. Su éxito generó resentimiento entre quienes preferían mantener el status quo. Josafat conocía los riesgos, pero su respuesta siguió siendo la misma. Si debo morir por el bien de la unidad de la Iglesia, que así sea. El obispo de Polotsk afrontó momentos de intensa prueba. Los conspiradores conspiraron contra él y los rumores de conspiraciones y amenazas de violencia se hicieron comunes. Aún así, Josafat mantuvo su compromiso con la paz y nunca utilizó la violencia ni las represalias. Su única arma era la oración y su única estrategia, el amor. Incluso quienes no estaban de acuerdo con él reconocieron su integridad y la pureza de sus intenciones. Josafat sabía que la verdadera unidad solo podría lograrse mediante el ejemplo personal de caridad y sacrificio. Ayunó rigurosamente, vistió con sencillez y ofreció su vida entera como oblación por el bien de la Iglesia. Era común verlo compartir sus recursos con los pobres, aliviando las cargas de los más necesitados y brindando consuelo espiritual a quienes enfrentaban dificultades. En el año 1623, la tensión en Polotsk alcanzó su punto máximo. Los que se oponían a Josafat organizaron una revuelta para destituirlo de su cargo. La turba enfurecida invadió la residencia episcopal y en medio de la confusión, San Josafat fue brutalmente atacado. Incluso en sus últimos momentos, no mostró miedo. Antes de morir, sus palabras fueron de perdón y amor, rogando a Dios que no tomara en cuenta los pecados de sus agresores. El martirio de San Josafat conmocionó y conmovió a la comunidad cristiana. Su muerte no fue en vano, al contrario, se convirtió en un testimonio poderoso de fe y unidad. Muchos de los que se habían opuesto a él comenzaron a reflexionar sobre su vida y sus acciones, y poco a poco, la percepción de la importancia de la unidad y la paz comenzó a extenderse por toda la región. La semilla que Josafat había plantado con su sangre comenzó a dar fruto. La noticia del martirio se difundió rápidamente por toda Europa, y la Iglesia reconoció la santidad de Josafat no solo por su vida virtuosa, sino también por el valor con el que afrontó la muerte. Fue beatificado en 1643 por el Papa Urbano VIII y posteriormente canonizado en 1867 por el Papa Pío IX. La canonización de San Josafat fue un hito de esperanza para quienes buscaban la unidad de los cristianos, reafirmando que el sacrificio por la fe siempre encontrará reconocimiento en la eternidad. Los milagros comenzaron a atribuirse a la intercesión de San Josafat poco después de su muerte. Los informes de curaciones y conversiones reforzaron su reputación de santidad y su devoción se extendió a varias partes de Europa. Se dedicaron iglesias en su honor y se hicieron comunes las peregrinaciones a los lugares donde vivió y murió. Su imagen se convirtió en un símbolo de la unidad cristiana y del compromiso con la verdad. San Josafat Kuntsevich es recordado hoy no solo como un defensor de la fe católica, sino como un ejemplo de amor incondicional a la Iglesia. Su testimonio nos enseña que el verdadero liderazgo cristiano se forja en el servicio, la humildad y el sacrificio personal. Mostró que la búsqueda de la verdad y la unidad puede exigirlo todo de nosotros, incluso la vida misma. Su historia continúa inspirando a católicos y cristianos de diferentes tradiciones, recordándonos que la unidad de la Iglesia no es solo una meta a alcanzar, sino un llamado divino que requiere compromiso y valentía. Josafat demostró que cuando ponemos a Cristo en el centro de nuestras vidas, somos capaces de afrontar cualquier desafío, por muy amenazador que sea. La memoria de San Josafat es especialmente relevante hoy, cuando el diálogo ecuménico y la reconciliación entre las diferentes ramas del cristianismo siguen siendo desafíos importantes. Es un ejemplo vivo de que la reconciliación es posible, pero que requiere líderes dispuestos a vivir y, si es necesario, morir por la verdad. Nos recuerda que la paz es fruto de la justicia y del amor, y que la unidad es la expresión más alta del deseo de Cristo para su Iglesia. El legado de San Josafat
permanece vivo en las oraciones de los fieles y en la devoción que muchos todavía le tienen. Su imagen con túnica episcopal y sosteniendo el báculo pastoral es un recordatorio de su papel como pastor celoso que enfrentó peligros indescriptibles para proteger a su rebaño. Aún con el paso de los siglos, su ejemplo sigue siendo una luz para quienes buscan servir a Dios con todo el corazón. En tiempos de persecución y dificultad, San Josafat nos muestra que la respuesta cristiana no es tomar represalias con odio, sino responder con amor y fe. Su historia hace eco del mensaje de Cristo en la cruz, donde, en medio del dolor, las palabras de perdón prevalecieron sobre la condenación. Este ejemplo es un llamado a cada uno de nosotros, en nuestras propias luchas, a adoptar la misma postura de misericordia y paz. La devoción a San Josafat también pone de relieve la importancia del testimonio de vida como herramienta de evangelización. Su ejemplo de santidad práctica, marcado por gestos concretos de caridad y compromiso con la verdad, atrajo a muchos a la fe y ayudó a fortalecer a la Iglesia en un período de incertidumbre. Sabía que el amor de Cristo no es algo que solo se anuncia, sino que se vive intensamente. La liturgia oriental, con su riqueza de simbolismo y tradición, era algo que San Josafat valoraba y defendía. Aunque buscó la unión con Roma, nunca quiso borrar las tradiciones locales, sino integrarlas de una manera que honrara la diversidad dentro de la unidad católica. Este enfoque enseñó que la verdadera unidad no implica uniformidad, sino más bien la celebración de la diversidad en comunión con la fe universal. San Josafat es hoy venerado como el santo patrón de la unidad de los cristianos. Su intercesión es solicitada a menudo en eventos ecuménicos y en momentos de diálogo entre diferentes iglesias cristianas. La Iglesia Católica lo ve como un ejemplo de que el sacrificio personal por la verdad y la unidad no solo es recompensado por Dios, sino que también es un camino de santificación para la propia comunidad cristiana. Los desafíos que enfrentó a lo largo de su vida nos enseñan que la fidelidad al Evangelio a menudo requerirá resistencia y coraje. En un mundo donde la verdad puede relativizarse y la división parece prevalecer, San Josafat se erige como una figura que nos recuerda la importancia de permanecer firmes en la fe, incluso ante la mayor adversidad. El mensaje de San Josafat trasciende su tiempo y lugar, llegando al corazón de todos los que desean vivir la plenitud de la fe católica. Su vida y su martirio son prueba de que la búsqueda de la unidad y de la santidad es una tarea continua, que exige de nosotros no solo palabras, sino acciones concretas y un testimonio de amor. En su canonización, el Papa Pío IX enfatizó que Josafat fue un ejemplo de fe para todos los tiempos. Se le ha descrito como un apóstol de la unidad, título que encaja perfectamente con su vida de servicio desinteresado. El martirio de San Josafat fue un llamado silencioso pero elocuente para que cada uno de nosotros reconsideremos cuánto estamos dispuestos a sacrificar por la causa del Evangelio. La historia de San Josafat es una inspiración para el clero y los laicos. Para sacerdotes y obispos, es un ejemplo de cómo se debe ejercer el liderazgo, con espíritu de servicio y dedicación al bien espiritual de todos. Para los laicos, su vida es un testimonio de que todos nosotros, independientemente de nuestra posición en la Iglesia, estamos llamados a contribuir a la unidad y a la santidad de la comunidad cristiana. Josafat enfrentó malentendidos y traición, pero nunca retrocedió en su propósito. Su determinación inquebrantable fue impulsada por una fe que trascendía el miedo a la muerte. Incluso, cuando sabía que la oposición se intensificaba y que su vida estaba en riesgo, optó por permanecer entre su pueblo como un pastor que nunca abandona a sus ovejas en medio del peligro. El ejemplo de San Josafat es, ante todo, un ejemplo de esperanza. Nos enseña que la unidad de la Iglesia es una meta posible cuando estamos dispuestos a pagar el precio del amor. Con su vida y su muerte, nos recuerda que la verdadera paz proviene del compromiso con la verdad y el bien común. Esta lección es un faro para todos los cristianos, especialmente en tiempos de polarización y conflicto. El martirio de San Josafat ha sido recordado en homilías, escritos y celebraciones litúrgicas durante siglos. Cada vez que se celebra su memoria, la Iglesia hace una pausa para considerar el sacrificio que ofreció y el impacto duradero de su vida.
Reflexionar sobre su viaje saca a la luz preguntas sobre nuestro propio compromiso con la fe y la forma en que tratamos a quienes difieren de nuestros puntos de vista. La espiritualidad de San Josafat se centró en la imitación de Cristo. Sabía que seguir el camino de Jesús significaba abrazar la cruz, no solo en los momentos de gloria, sino también en las pruebas. Su historia nos desafía a preguntarnos si estamos dispuestos a cargar nuestra propia cruz, cualquiera que sea la forma que adopte en nuestras vidas. En los tiempos en que vivimos, la vida de San Josafat resuena con renovada urgencia. Las divisiones dentro del cristianismo y las tensiones entre diferentes tradiciones continúan desafiando la unidad deseada por Cristo. El ejemplo de Josafat nos exhorta a buscar el diálogo, la comprensión mutua y, sobre todo, a mantener nuestro compromiso con la verdad, incluso cuando esto nos ponga en situaciones difíciles. Muchos estudiosos y teólogos consideran fundamental la contribución de San Josafat a la historia del cristianismo oriental. Su dedicación a reformar el clero y renovar la práctica sacramental fortaleció la fe de muchos y ayudó a preservar tradiciones que de otro modo se habrían perdido. Es, por tanto, un símbolo no solo de resistencia, sino también de renovación y revitalización espiritual. La santidad de San Josafat no solo se manifestó en sus grandes hazañas, sino también en sus pequeños gestos de compasión y bondad. Testigos de su vida cuentan que siempre fue el primero en ofrecerse voluntario para ayudar en tareas humildes y que trataba a todos, sin importar su posición, con el mismo respeto y amor. Estas cualidades lo convirtieron no solo en un líder, sino en un verdadero pastor del pueblo de Dios. La fidelidad de San Josafat a la verdad estuvo acompañada de una profunda humildad. No buscó gloria ni reconocimiento personal. Su único deseo era servir a Cristo y a la Iglesia. Esta actitud de desapego y dedicación total contrasta con las ambiciones y rivalidades que a menudo encontramos en el mundo moderno, siendo un recordatorio de que la verdadera grandeza radica en convertirse en un servidor de todos. Los escritos de San Josafat, aunque menos conocidos que sus acciones, son también una rica fuente de inspiración. En ellos exhorta a los fieles a permanecer firmes en la fe y buscar la reconciliación con un corazón puro. Sus cartas pastorales reflejan una preocupación genuina por el bien espiritual de los demás y una profunda comprensión de las complejidades de su época. La devoción popular a San Josafat se ha fortalecido a lo largo de los siglos, especialmente en regiones que aún enfrentan divisiones religiosas. Su intercesión se invoca en tiempos de disputa y muchos católicos informan haber experimentado paz y resolución después de fervientes oraciones pidiendo su ayuda. Este fenómeno refuerza la idea de que el ejemplo de los santos no es solo histórico, sino actual y dinámico. En la Iglesia de Oriente, San Josafat es uno de los pocos santos reconocidos tanto por los católicos como por algunos cristianos ortodoxos como un ejemplo de integridad y dedicación a la fe. Esto demuestra que incluso en medio de las divisiones, la figura de un hombre que vivió por amor a la unidad puede ser un puente de comprensión e inspiración. Los fieles que visiten la Catedral de San Pedro de Roma podrán contemplar una de las reliquias de San Josafat, recordatorio tangible de su vida y sacrificio. Estas reliquias son más que objetos venerados, son símbolos de la realidad espiritual y un llamado a la santidad que todos compartimos como miembros de la Iglesia. En una de sus cartas, Josafat escribió que el amor a la Iglesia debe ser como una llama que nunca se apaga. Este mensaje sencillo pero profundo resume la esencia de su vida y su misión. Vio a la Iglesia no solo como una institución, sino como la esposa de Cristo, por la que merecía la pena luchar y morir. La celebración litúrgica de San Josafat es una invitación a renovar nuestra fe. Durante estas festividades se nos recuerda que la santidad es una vocación universal, accesible a todos los que desean seguir a Cristo de todo corazón. Su ejemplo inspira a los creyentes a reflexionar sobre cómo pueden, en sus propias vidas, trabajar por la unidad y la paz, incluso en las acciones más pequeñas. Al mirar la vida de San Josafat, nos damos cuenta de que su camino no fue fácil, pero sí lleno de significado. Abrazó la cruz con alegría, reconociendo que el dolor y el sufrimiento eran parte del camino hacia la gloria eterna.
Esta comprensión de que el sufrimiento puede ser redentor es una verdad central de la fe cristiana, y Josafat la vivió plenamente. En su juventud, Josafat podría haber elegido una vida cómoda y segura. Tuvo oportunidades que muchos de su tiempo envidiarían, pero eligió un camino de renuncia y servicio. Nos desafía a considerar las decisiones que tomamos en nuestras vidas y si estamos dispuestos a seguir el llamado de Dios, incluso cuando implica sacrificios personales. Josafat no vivió en busca de fama. Su objetivo era solo cumplir la voluntad de Dios. Su vida es un poderoso recordatorio de que la verdadera realización no reside en lo que el mundo valora, sino en nuestra fidelidad a Dios. Nos enseña que la verdadera paz interior llega cuando nos entregamos plenamente al servicio del Evangelio. Hoy en día San Josafat es honrado en muchas parroquias de todo el mundo, especialmente en las comunidades católicas de rito oriental. Es visto como un patrón de quienes buscan la reconciliación y la unidad entre los cristianos, tarea que sigue siendo uno de los grandes desafíos de la Iglesia contemporánea. La imagen de San Josafat con la cruz en las manos es un recordatorio constante de que la fe no es algo pasivo, sino una lucha espiritual que requiere valentía y perseverancia. Nos enseña que incluso en tiempos de oscuridad e incertidumbre, debemos mantener los ojos fijos en Cristo, que es nuestra fuerza y esperanza. El martirio de San Josafat nos recuerda que la santidad requiere más que palabras, requiere acción, testimonio y, a menudo, sacrificio. Esta verdad es una invitación para que cada uno de nosotros examinemos nuestra propia vida y consideremos cómo podemos, a través de nuestras acciones, contribuir a la unidad y la gloria de la Iglesia. La paz que buscaba Josafat no era una paz mundana, basada en concesiones fáciles, sino una paz que requería fidelidad a la verdad y a la doctrina de la Iglesia. Sabía que el verdadero amor a la Iglesia implicaba corregir errores y guiar las almas a la luz de la fe auténtica. El enfoque de San Josafat, centrado en el amor y la caridad, nos enseña que la verdad no se puede imponer por la fuerza, sino que debe comunicarse con paciencia y comprensión. Vio el desacuerdo no como una derrota, sino como una oportunidad para el diálogo y la conversión de los corazones. Su vida es un modelo de cómo debemos relacionarnos con los demás, buscando siempre la reconciliación y la paz. Uno de los aspectos más notables de San Josafat fue su capacidad para combinar la firmeza doctrinal con la gentileza pastoral. Nunca transigió en cuestiones de fe, sino que se acercó a quienes no estaban de acuerdo con él, con respeto y compasión. Este equilibrio es difícil de encontrar, pero es esencial para cualquier líder que quiera pastorear verdaderamente a su rebaño y atraer a la gente a la verdad. Josafat sabía que sin oración constante e intimidad con Dios, su trabajo sería en vano. Por ello, dedicaba horas del día y de la noche a la contemplación y a la intercesión. Buscó fuerza en la Eucaristía y encomendó sus preocupaciones a la Virgen María, a quien tenía especial devoción. Esta vida de oración fue el fundamento que lo sostuvo a través de los desafíos más difíciles. En un mundo dividido por fronteras y diferencias culturales, la historia de San Josafat es un recordatorio de que la fe trasciende todas las barreras. Luchó para unir a católicos y ortodoxos, no para borrar diferencias, sino para fortalecer lo que tenían en común, la fe en Jesucristo. Su visión era la de una iglesia que respeta las tradiciones y se fortalece con la diversidad. San Josafat es también un ejemplo de integridad moral en una época en la que el oportunismo y la corrupción amenazaban la integridad del liderazgo religioso. Rechazó cualquier tipo de beneficio personal que pudiera perjudicar su misión. Su vida austera y su compromiso con la justicia social inspiraron respeto y confianza, incluso entre aquellos que no estaban de acuerdo con su fe. Su dedicación al estudio y predicación de la palabra de Dios es otro aspecto admirable de su vida. Josafat comprendió que la ignorancia era uno de los mayores enemigos de la fe, y por eso se propuso enseñar y catequizar incansablemente. Utilizó sus conocimientos para aclarar dudas y combatir herejías, siempre con el objetivo de guiar las almas a la verdadera fe en Cristo. Durante su episcopado, Josafat enfrentó oposición tanto fuera como dentro de la Iglesia. Algunos de sus propios sacerdotes se resistieron a las reformas que propuso. Sin embargo, perseveró, convencido de que actuaba de acuerdo con la voluntad de Dios.
Su firmeza inspiró a algunos y desafió a otros, pero nunca dejó de ser un ejemplo de liderazgo espiritual. La serenidad de Josafat, incluso ante peligros inminentes, fue el resultado de su confianza inquebrantable en la divina providencia. Creía que su misión estaba guiada por Dios y que, si llegaba su hora de martirio, sería parte del plan divino. Esta confianza le permitió mantener la paz interior y continuar su trabajo sin dudarlo. A menudo se representa a San Josafat con la palma del martirio, símbolo de la victoria espiritual sobre la violencia y la muerte. Esta representación nos recuerda que, para los cristianos, el martirio no es el fin, sino el comienzo de la gloria eterna. Su ejemplo es un estímulo para que afrontemos nuestros propios desafíos con valentía y fe. Su canonización fue un reconocimiento del sacrificio que hizo por la unidad de la Iglesia. El Papa Pío IX, al proclamar su santidad, destacó la importancia de buscar la paz y la unidad, incluso en medio de la adversidad. Este mensaje es un eco del propio Evangelio, donde Cristo llama a sus seguidores a ser pacificadores y testigos de la verdad. La celebración de San Josafat es una oportunidad para reflexionar sobre el valor de la unidad de los cristianos. En un mundo donde la división y el conflicto parecen ser la norma, nos recuerda que la verdadera fuerza de la Iglesia reside en su capacidad de unirse en torno a la verdad de Cristo. Esto solo es posible cuando hombres y mujeres están dispuestos a sacrificar su orgullo y sus preferencias personales por el bien común. En muchos países de Europa del Este, San Josafat es venerado como un héroe de la fe. Es un símbolo de la lucha por preservar la identidad cristiana en medio de presiones políticas y culturales que amenazaban con diluirla. Su historia sirve como recordatorio de que la fidelidad a la fe puede requerir sacrificios importantes, pero que estos sacrificios siempre son recompensados por la gracia de Dios. Incluso después de su muerte, la influencia de San Josafat siguió sintiéndose. Historiadores y teólogos estudian su vida y obra como ejemplos de celo pastoral y fidelidad doctrinal. Se le cita en estudios sobre el ecumenismo como modelo de cómo llevar a cabo diálogos con amor y respeto, sin comprometer la verdad. La devoción a San Josafat nos enseña la importancia de una vida con coherencia. Su vida, desde su juventud hasta su martirio, fue un reflejo de su amor a Dios y a la Iglesia. No solo predicó sobre la unidad, sino que vivió esta misión tan intensamente que acabó pagando el precio máximo por ella. Esta coherencia es la que da fuerza al testimonio cristiano e inspira a otros a seguir el mismo camino. Para aquellos que enfrentan malentendidos o persecución debido a sus creencias, la historia de San Josafat es un recordatorio de que no están solos. Recorrió este mismo camino, enfrentando desafíos que pusieron en riesgo su vida. Su victoria espiritual, obtenida a través del sacrificio y la oración, es garantía de que Dios está siempre con quienes le permanecen fieles. La figura de San Josafat nos invita a reflexionar sobre la importancia del perdón. En el momento del ataque, sus últimas palabras fueron de misericordia y perdón, como las de Cristo en la cruz. Esta actitud de perdonar incluso a nuestros enemigos es una expresión del amor cristiano en su forma más pura y un ejemplo a seguir en nuestra propia vida. Su canonización no solo reafirmó su santidad, sino que también reforzó la idea de que la búsqueda de la unidad de la Iglesia es una obra santa. La unidad es un reflejo de la Trinidad, una llamada que resuena en el corazón de todos los cristianos. San Josafat es la prueba viva de que, cuando buscamos sinceramente la unidad, Dios nos fortalece para afrontar cualquier obstáculo. La paz que San Josafat promovió en su vida fue una paz costosa. Pagó con su propia sangre para que el ideal de una iglesia unida no fuera solo una teoría, sino una realidad tangible. Este sacrificio nos inspira a cada uno de nosotros a preguntarnos hasta dónde estamos dispuestos a llegar para defender nuestra fe y trabajar por la unidad cristiana. Los testimonios sobre su vida y milagros son una confirmación de que Dios continúa obrando a través de los santos. San Josafat intercede por quienes, como él, desean la unidad y la paz. Su historia, llena de desafíos pero coronada por la gloria del martirio, nos anima a vivir con la misma convicción y amor. Al final, San Josafat Kuncevich nos recuerda que la verdadera grandeza se encuentra en el servicio a Dios y a los demás. Nos muestra que la fe auténtica
se prueba no en tiempos de consuelo, sino en tiempos de adversidad. Que tu vida y tu ejemplo nos inspiren a buscar la santidad y la unidad, confiados de que al hacerlo avanzamos hacia el corazón de Cristo.